Cada vez que aplicamos una diferencia de potencial entre estos dos puntos, aplico una tensión cualquiera, circula una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica ahí, que puede ser corriente alterna, corriente continua, lo que sea, genera a lo largo de un conductor un campo magnético. Ese campo magnético está determinado por la ley de Biot-Savart, que cuenta que H, que es ese campo magnético, es la corriente que circula por el cable, dividido 2pi por radio, donde este que está aquí es el radio de una circunferencia. De modo que a lo largo de esta circunferencia, todo ese radio determina que mientras más lejos de la circunferencia estoy, más bajo será el campo magnético. Esto se mide en amperes sobre metros. Este campo magnético, que por ahí ustedes no tienen muy en claro, en realidad es el mismo fenómeno que el de una antena de un celular. Ustedes tienen una antena y ese cable transmite o emite una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica produce un campo magnético. En el caso del electromagnetismo, ese campo magnético induce a un campo eléctrico que induce a un campo magnético, y así sucesivamente hasta llegar a la antena del siguiente celular. Ampère se preguntaba cuál sería el efecto de este campo magnético si yo, en vez de tener una única espira, como en este caso, tenía una cantidad importante de espiras. Y entonces se le ocurrió que estos campos magnéticos producidos por cada una de esas espiras se irían sumando, y entonces aparecerían como un único campo magnético que tendría un efecto bastante loco, bastante extraño, generando líneas de flujo magnético. Estas líneas de flujo magnético así agrupadas forman algo que ustedes conocen bastante bien, que es la forma de las líneas de flujo magnético que aparecen en los imanes. Y en general allí decimos si las líneas tienen un sentido y este sentido es saliente. El sentido saliente de las líneas de flujo magnético me determina el polo norte, y si las líneas son entrantes, estas líneas de flujo magnético me determinan lo que conocemos como polo sur. Lo que hace Ampère es tomar la integral de H, recuerden, era este campo que tenemos aquí, la integral de ese campo a lo largo de todo el camino recorrido. Es decir, si yo tomo una línea de flujo magnético, digo, bueno, este es el camino recorrido, o este es el camino recorrido. Hacen la integral de todos estos caminos en forma cíclica aquí, que en principio, si se trata de una sola espira o de una cantidad n de espiras, este radio, imagínense que es el mismo radio que teníamos hace un minuto aquí atrás en una única espira, es este radio. Así que, y de este lado lo que tenemos es la integral de la densidad de corriente eléctrica que circula por un cable. Así que cuando se resuelve este resultado, lo más fácil de poner es esta expresión, que es la forma simplificada de la fórmula original. Si tomamos un caso particular, por ejemplo una única espira, fíjense que H, que sería el campo magnético, va a ser la corriente dividido 2pi por radio, que es justamente la ley de Biot-Savart que vimos hace 2 minutos. A este término, N por I, se lo conoce como fuerza magnetomotriz, y es algo así equivalente de algún modo a la diferencia de potencial magnético. En vez de la diferencia de potencial eléctrico, es la diferencia de potencial magnético. No dije para qué queremos esta parte de magnetismo. Bueno, lo más esencial, lo más básico, es que nosotros necesitamos el magnetismo para generar estos campos magnéticos que tenemos aquí, estos campos magnéticos aquí y aquí, con un polo norte y un polo sur, que en definitiva son los que nos van a hacer mover las máquinas eléctricas. La forma de aprovechar esas líneas de flujo magnético es a partir de lo que llamamos circuito magnético, que no es más que un material ferromagnético, este tipo de material ferromagnético,
que tiene una particularidad de presentar baja resistencia al paso de las líneas de flujo magnético. Entonces, gran parte de esas líneas de flujo magnético que venían por acá, así, estas líneas de flujo magnético, una buena cantidad de esas líneas de flujo magnético se van a circular, no por afuera, por todos lados, sino por dentro de este circuito magnético. Es decir, que van a circular siguiendo esta vía. La forma en la que salen las líneas de flujo magnético, la flecha saliente me indica que estamos en presencia de un polo norte y la ingresante en polo sur. Así una buena cantidad de líneas de flujo magnético van a hacer este recorrido. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántas de esas líneas de flujo magnético van a recorrer por allí? ¿Cómo las puedo medir? ¿Cómo las puedo utilizar? ¿Cómo las puedo manejar? Para ver cuántas líneas de flujo magnético tenemos, podríamos tomar una sección determinada, aquí, una sección de este circuito magnético que tenemos allí, y tratar de elegir cuántas, tratar de calcular cuántas son las líneas de flujo magnético que circularán por esa sección que está allí. Así que si yo hago la integral de B diferencial S, este es el flujo magnético y esto se mide en Webers, donde B es la inducción magnética y S es la sección justamente de este conductor. Y este B, que es la inducción magnética, me deja picando. ¿De dónde salió? Porque hasta recién teníamos H. Seguramente recordarán de física esta expresión que decía que B, que era la inducción magnética, era mu por H, y H era el campo magnético. Esto es el campo magnético o vector campo magnético, y este es el vector inducción magnética o la inducción magnética. Hay distintas formas de llamarlo. Lo importante o lo esencial, que es por ahí es la parte más difícil de ver, es que este mu, que es el coeficiente de permeabilidad magnética, permeabilidad así se llama, es el que nos dice cuán permeable es un material magnético para que las líneas de flujo magnético circulen sobre él. Entonces voy a tener que un material muy permeable va a hacer que gran parte de las líneas de campo magnético se induzcan en el material. Entonces es un error bastante frecuente para nosotros, porque en física nos lo explican desde una forma demasiado ideal. Cuando digo demasiado ideal, digo en general en el vacío la permeabilidad es igual a 1, entonces B es igual a H y pareciera que es todo lo mismo y que este es el campo magnético. No, el campo magnético es esta que está acá es la inducción magnética. En castellano, ¿qué significa? Si este es el campo magnético H, las líneas de flujo magnético del campo magnético son estas, este es H, no todo, solo una parte se inducirá en el material, es decir, la parte amarilla solo tiene que ver con cuánto de ese material se induce. Todas las líneas de flujo amarilla que atraviesen este material van a formar ese B, esa inducción magnética. Ahora, ¿todo este campo magnético H es capaz de convertirse en inducción magnética? No, solo una parte. ¿De qué forma? Con esta relación B igual a mu por H. Mu es la permeabilidad magnética. Si un material es muy permeable, es decir, se acerca a la unidad, resulta que la cantidad de líneas de flujo magnético que se inducen en este material es la misma que la cantidad de líneas de flujo magnético que se generan a partir de la corriente que hay en la bobina. Y si ese material no es muy permeable, bueno, la cantidad que se induce es poca. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar este cacho de
de hierro, un cacho de fierro, por una madera, me voy a dar cuenta que la madera tiene una permeabilidad magnética espantosa y entonces no pasa nada. Pero si yo agarro bueno, ustedes conocen el ejemplo del imán, ponen un imancito y al imán le ponen un clip, un alfiler o una de esas cosas y el clip atrapa otro clip y así sucesivamente. ¿Eso por qué sucede? Porque la permeabilidad magnética del material es buena, muy buena, y las líneas de flujo magnético intentan atravesar por todo él. Ahora, si yo quiero levantar con un imán un cacho de madera, no puedo, porque la permeabilidad magnética es muy malísima, y entonces ve que el magnetismo inducido, la inducción magnética, es prácticamente cero. En esta relación ve que es la inducción magnética, se suele medir en Tesla. Tesla es lo mismo que poner Weber por metro cuadrado. Y bueno, el mu, que hay que deducir cuánto vale la unidad, que no es difícil, y H, que es el campo magnético en amperes por metro. La otra cosa a considerar es que este valor muchísimas veces está referido al vacío. Entonces me ponen que, por ejemplo, la permeabilidad qué sé yo, de un material determinado es igual a mu0, que es la permeabilidad del aire, y mu r, que es la permeabilidad relativa de algún medio, por ejemplo la del hierro respecto del aire. Así que muchas veces vamos a ver esta expresión como B es igual a mu por mu0 por H. Y en particular, cuando estemos hablando solo del aire, vamos a ver B igual a mu0 H, donde mu0 es la permeabilidad del aire, y este tenía un valor que era 4pi por 10 a la menos 7. Así que la permeabilidad, cuánto es lo que el aire permite que las líneas de flujo magnético hagan algo, es realmente muy baja. Bueno, funciona para las brújulas, funciona para detectar campo magnético terrestre, no es que es menor, pero la verdad no me sirve para utilizar como campo magnético, ni siquiera para levantar un alfiler. Con estas líneas de flujo magnético circulando, nosotros vamos a obtener que una buena cantidad de líneas de flujo magnético que hagan esta trayectoria van a producir algo en la bobina que a la salida. Es decir, aquí puede aparecer una diferencia de potencial E que era igual a menos n diferencial flujo respecto de T. ¿Qué es esto de menos n diferencial flujo respecto de T? Bueno, la verdad que esto se compone de dos partes. La primera parte que me dice que la tensión que aparece en bornes es proporcional a la cantidad de espiras y a la variación del flujo magnético respecto de tiempo. Así que ya tengo una primera cosa. La primera cosa es que las líneas de flujo magnético, este flujo magnético, tiene que ser variable. Variable para que salga algo. Es decir, si yo acá le aplico una corriente que es corriente continua, bueno, se va a magnetizar, acá habrá un norte, acá habrá un sur, pero acá no va a haber diferencia de flujo respecto de tiempo, entonces no va a haber tensión. Así que la primera condición para poder aprovechar una tensión a la salida de este dispositivo, que es el principio del transformador, es que haya una variación de corriente eléctrica. Entonces le vamos a poner corriente alterna. Si le pongo corriente alterna, este flujo es variable, y si este flujo es variable, aparece este término que es la variación de flujo respecto del tiempo, multiplicado por n, que es la cantidad de espiras que tenga esto. Aquí había N1 y acá hay N2, digamos, y esa es la tensión. Y luego está el signo menos. El signo menos lo pone Lenz, así que esta es la famosa ley de Faraday-Lenz. Faraday-Lenz. Y Lenz es el que le pone el signo menos. Esto tiene que ver con la famosa regla de la mano derecha. Si nosotros tenemos aquí esta bobina, estas dos bobinas, por un lado tenemos una corriente eléctrica que estamos colocando allí, digamos, aquí vamos a poner una corriente eléctrica y vamos a hacer circular esa línea de flujo magnético. Pero ¿para dónde las hago circular? Yo les había puesto que por aquí este era el norte y este era el sur. Bueno, son diferentes
Está bien, pero ¿de dónde sale esto? Bueno, la ley de Lenz lo que dice es, mira, apliquemos primero que nada la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha básicamente me decía que si esta es la mano derecha, a ver, si esta es la mano derecha y nosotros ponemos el pulgar hacia arriba, ahí, esto que está acá es B, es decir, las líneas de flujo magnético, y los dedos de la mano, hacen el recorrido de la corriente eléctrica. Así que si nos fijamos que la corriente eléctrica entraba por ahí y está girando en esta espira, bueno, así seguimos la línea de la mano derecha y nos dice que cuando la corriente gira en el sentido de los dedos, ahí, en el mismo sentido que los dedos, en forma vertical y siguiendo la línea del pulgar, tenemos la dirección del flujo magnético. Así es como aparecen efectivamente líneas de flujo magnético que salen de aquí con el mismo sentido que tenemos en el pulgar, y por eso decimos que este pasa a ser un norte y el de abajo pasa a ser un sur, y las líneas de flujo magnético hacen este recorrido ahí. Y entonces nosotros definimos que para nosotros el norte es por donde salen las líneas de flujo magnético y el sur es por donde ingresan. Lenz nos está advirtiendo, dice, bueno, mira, acá puede haber una diferencia de potencial, pero ¿con qué polaridad? No tengo la menor idea. ¿Cómo eran las líneas de flujo magnético? Mirá, las líneas de flujo magnético salían por acá y se metían por allí. Así que hacían este recorrido las líneas de flujo magnético. Y entonces, y nada, qué sé yo. ¿Con qué polaridad? ¿Le ponemos el positivo dónde? Bueno, ahí es donde aparece de vuelta la ley de Lenz, que dice, mira, para la única posibilidad, podría estar el positivo acá o podría estar en el otro lado, no sé, si está el positivo ahí, ¿qué significa? ¿Que la corriente sale por acá? ¿Con qué criterio? El criterio que impone Lenz es, mira, puede aparecer una diferencia de potencial, pero guarda que para que se conserve la cantidad de energía, para que esto cumpla con los principios de la termodinámica y todo esto tenga energía final igual a cero, la tensión que aparezca debe ser tal que genere un campo magnético igual y opuesto a este, es decir, tendría que producir líneas de flujo magnético en este sentido. De ahí viene el signo menos de Faraday que dice, mira, Faraday dice esto es proporcional a n diferencial flujo respecto de t, y Lenz dice, bueno, pongámosle el signo menos, es decir, que todo esto aparezca con polaridad exactamente opuesta. ¿Y para dónde irá la corriente? Qué sé yo, busquemos la regla de la mano derecha. Tomemos ahí la regla de la mano derecha. Ubiquémosla de vuelta. Digo, tenemos una primera regla de la mano derecha que nos decía que las líneas de flujo magnético iban a estar, cuando la corriente ingresara por este camino, las líneas de flujo magnético iban a salir desde aquí y van a arribar hasta este lado, y con este sentido la flecha. Eso es lo que me dice la regla de la mano derecha. ¿Cuál? La primera, y esta que está acá. Es la que me impone que acá hay un norte y acá hay un sur. Fenómeno. Y la segunda, bueno, si se fijan bien, y esta es la mano derecha, de este lado tengo la palma de la mano derecha también, y entonces los dedos me indican el sentido de la corriente eléctrica y el pulgar me indica el sentido de la inducción magnética. Entonces lo que está diciendo esta regla de la mano derecha es que para que se cumpla la ley de Faraday y Lenz, que era que E era igual a menos n diferencial flujo respecto de t, estamos diciendo que tiene que generarse un campo magnético exactamente al opuesto al amarillo, es decir, una línea de flujo magnético que se opongan. Ese será el nuevo B que tenemos que generar. Y para ello, la ley de Lenz me dice, ojo, que las líneas de flujo magnético tienen que estar, las líneas de corriente eléctrica tienen que estar en este sentido. Así que yo ya sé que la corriente eléctrica tiene que sí o sí adoptar
este sentido de circulación. La corriente eléctrica sale por allá, y si sale por allá e ingresa por acá, como este es un transformador, vamos a tener una diferencia de potencial aquí positiva y negativa. Esto pasa a ser una especie de generador en el secundario del transformador. Bueno, así es como nosotros aprovechamos, en el caso de una máquina como el transformador, una máquina estática, porque no se mueve, una diferencia de potencial que aparece a la salida a partir de una diferencia de potencial que aparece que ponemos a la entrada. Si juntamos las cabezas de todos los que aparecieron allí en esa explicación del transformador, empezando por Biot-Savart, que me hablaba del campo magnético, después siguiendo por Ampère, que me hablaba de la fuerza magnetomotriz, después calculamos el flujo magnético en ese circuito magnético, por último utilizamos la relación entre la inducción y el campo magnético, sabiendo sin perder nunca el objetivo del musero mu-r, y finalmente con Faraday a la salida, Faraday Lenz podría ser, si le ponemos el signo menos, y allí aparece Hopkinson, que dice, ¿por qué no juntamos todo esto? A ver, ¿cómo sería? Y tomemos el flujo. ¿A qué era igual el flujo? El flujo lo tengo aquí, vamos a verlo, ahí, ahí. El flujo era la integral de B diferencial S, en definitiva es B por S, donde B era la inducción magnética y S era la sección. ¿De qué sección? ¿De qué me estás hablando, Hipólito? Hablo de la sección del circuito magnético. Teníamos un circuito magnético que era un cacho de fierro así, ahí, y este cacho de fierro tenía efectivamente una sección a la cual nosotros le considerábamos la línea de flujo que pasaban. Esa sección es esta sección que está aquí, ahí, es esta. Muy bien. Resulta que el flujo magnético lo reemplazo al B por lo que aparece aquí, que es el mu0 o mu H, pero el mu es mu0 mu R, así que lo meto todo aquí. Luego tomamos este valor de H y lo ponemos aquí adentro para ver qué pasa. Me queda que vale N por I sobre L. Bueno, lo reemplazamos y obtenemos una expresión de este tipo, una expresión bastante extraña. Esta expresión a la que arriba Hopkinson me dice, mira, este N por I lo habíamos llamado fuerza magnetomotriz. Y toda esta porquería que está acá, que depende de la longitud, de la sección. ¿Se acuerdan de la resistencia eléctrica que era ρ por L sobre S? Es decir, mientras más largo tenía más resistencia. Fíjense en este, mírenlo acá. Es prácticamente igual, es de la forma. Una constante que depende del material, 1 sobre mu0 mu r, por L sobre S. Bueno, para el caso de la resistencia eléctrica, este que está acá era el ρ, es decir, todo este término se comportaba como la resistividad. En el caso magnético, esto es la inversa de la resistividad, entonces es una especie de conductividad. Bueno, sí, es una conductividad, es la permeabilidad magnética. Bueno, así que todo este conjunto que está aquí es una suerte de resistencia, pero no eléctrica, sino al paso del flujo magnético. A esa resistencia al paso del flujo magnético la llamamos reluctancia. Reluctancia es cuánto se opone al paso del flujo magnético, y así es como lo determina el amigo Hopkinson. Hay una relación muy directa entre el flujo, que es el equivalente de la corriente eléctrica. Fíjense, el flujo es equivalente a la corriente eléctrica. Después tienen el potencial magnético, que habíamos hablado, este que está aquí. El potencial magnético es muy parecido al potencial eléctrico. Y finalmente tenemos la reluctancia, que es muy parecida a la resistencia eléctrica. Es decir, si hacemos una contrapartida entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos, van a ver que tienen muchísima semejanza. Resumiendo, la ley de Hopkinson es la que hace que el flujo finalmente se parezca a la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia. Esto es muy parecido a poner que la corriente eléctrica es igual a la tensión sobre la resistencia. Muy parecido. Bueno, este
este fenómeno es el que produce que cuando la resistencia es grande, entonces la corriente es pequeña, y cuando la resistencia es pequeña, la corriente aquí será grande. Bueno, este es el fenómeno básicamente que dice Hopkinson. Aquí tenemos esta posibilidad, que es tener un flujo magnético, y si el material es apto, tiene una resistencia al paso del flujo magnético buena, entonces el flujo magnético será grande, si no, el flujo magnético será pequeño.